En matemáticas, una fracción continua, nombrada también fracción continuada, es una expresión de la forma x igual a sub 0 más 1 sobre a1 más 1 sobre a2 más 1 sobre a3 más 1 y así hasta el infinito, donde a sub 0 es un entero y todos los demás números ahí son enteros positivos. Para ahí tomamos 0, 1, 2, n y los números a sub 0, a1, a2 se llaman elementos o cocientes incompletos. Si se permite que los numeradores o los denominadores parciales tomen valores arbitrarios que podrían ser funciones en algún contexto, la expresión resultante es de una fracción continua generalizada. Cuando fuera necesario distinguir la forma típica de arriba de una generalizada, aquella se denominará fracción continua regular o simple. Ahora un poco de historia. Las fracciones continuas se utilizan desde antiguo. Aryabhata las usó para resolver ecuaciones diofánticas, así como para dar aproximaciones precisas de números irracionales. Brahmagupta profundizó en el estudio de las ecuaciones llamadas OIDP, desarrolló los fundamentos del método Chakrabarla usando cálculos parecidos a los de las fracciones continuas. En el siglo II el método fue mejorado por Bhaskara según un algoritmo análogo al de las fracciones continuas permitió resolver un caso general. La diferencia más notable era que ésta admitía números negativos en la fracción, acelerando así la convergencia. La aparición en Europa fue posterior italiana. Rafael Bombelli usó un antecesor de las fracciones continuas para calcular aproximaciones de la raíz cuadrada de 13. Pietro Antonio Cataldi se dio cuenta de que el método de Bombelli valía para todas las raíces cuadradas. Lo utilizó para las aproximaciones obtenidas son alternativamente superiores e inferiores a la raíz cuadrada buscada. ¿Por qué se creó? El estudio de las fracciones continuas es el deseo de dar una representación matemáticamente pura de los números reales y viene dada por la representación r es igual a sumatoria, y es igual a 0, número infinito, a i que multiplica a 10 a la menos i. Dicha representación tiene sus fallas, y es que la constante 10 usa el sistema decimal, y la otra es que algunos decimales no tienen su representación infinita, como por ejemplo un tercio. Tenemos 5 propiedades fundamentales que son muy importantes de recalcar. Primero, la representación en fracción continua de un número real es finita si y solo si ese número es racional. 2. La representación en fracción continua de un racional simple es generalmente corta. 3. La representación en fracción continua de un racional es única siempre que no acabe en 1. 4. Los términos de una fracción continua se repetirán si y solo si representa un irracional cuadrático, es decir, si es solución de una ecuación cuadrática con coeficientes enteros. 5. El truncado de la representación en fracción continua de un número x da por aproximación racional, que es en cierto sentido la mejor posible. Y una última propiedad falsa, si empleáramos la representación convencional, es bastante importante. Si truncamos una representación decimal obtenemos una aproximación racional, pero habitualmente no la mejor. Para calcular una fracción continua tenemos que primero considerar un número real r. Sea e la parte entera y d la parte decimal de r. Entonces la representación en fracción continua es de r, es entre paréntesis e, punto y coma, a1, 2 y así hasta el infinito, donde a1, a2 es la representación en fracción continua de 1 sobre d. Para calcular la representación en fracción continua de un número r, se escribe en primer lugar la parte entera de r. Se resta esta parte entera a r. Si la diferencia es 0, se para. En otro caso se halla el inverso de la diferencia y se repite. Este proceso tendrá fin si y solo si r es racional. Raíz cuadrada de 2. Sea la raíz cuadrada de 2 y su número entero equivale a 1, y aplicándola tenemos que por lo tanto a1 es igual a 2 y x1 es igual a raíz de 2 más 1. Y partiendo de k es igual a 1 y xk es igual a más raíz de 2, tenemos que la fracción continua es igual a raíz de 2. Pues bien, la raíz de 2 equivale a la hipotenusa de un triángulo rectángulo, en donde sus catetos equivalen a la unidad. Adicional, la raíz cuadrada de 2 es equivalente a
al primer número irracional que se lo pudo conocer y su valor aproximado es de 1,4 y truncado a 65 dígitos decimales.